Buenos días. En el número 11 de la revista Zarch, que se publicó en 2018, se recogía una entrevista con Emilio Tuñón, una entrevista que le hicieron Javier Pérez Herreras y Carlos Pereda, con la colaboración de Eduardo Delgado. En esa entrevista, Emilio desvelaba algunas de las claves de su arquitectura, tanto en el periodo con Luis Moreno Mansilla como en el periodo con Carlos Martínez de Albornoz. Yo os voy a contar alguna de ellas, alguna de estas claves. La primera es la estructura. Emilio decía que los proyectos arrancan desde una idea de estructura, de una manera de ocupar el espacio. Y esta estructura a veces podía ser o generar un orden espacial, como por ejemplo pasa en el MUSAC o en el proyecto del Museo de Afganistán, donde se establece un orden con una serie de módulos que se van ocupando o desocupando. A veces simplemente la estructura marca un ritmo que se manifiesta en cubierta, en base a unas vigas de cuelgue, en base a unas cubiertas a dos aguas en algún proyecto, una idea que yo creo que tiene relación con una cosa que hacía Utzon en alguno de sus proyectos, por ejemplo, en el colegio de Hostrup, incluso quizá con Rafael Moneo, la Casa Gómez Acebo, en el concurso del Ayuntamiento de Ámsterdam, los proyectos que establecen un ritmo de estructura que se va repitiendo, podía seguir indefinidamente, ¿no? Hay una segunda clave de su arquitectura que él no habla claramente de ella, pero está claro que está detrás de sus proyectos, que es la geometría, la preferencia por geometrías sencillas. Los proyectos, tanto de Tuñón Mansilla como de Tuñón Albornoz, utilizan figuras simples de la geometría, cuadrados, rectángulos, círculos, rara vez deformados o rara vez manipulados, ¿no? Mínimas desviaciones, figuras que les permiten, sobre todo, utilizar reglas de proporción básicas o sencillas, ¿no? Casi yo me atrevería a decir renacentistas, ¿no? El doble, el triple, el cuádruple. Por ejemplo, en las casas, que algunas contará hoy Carlos, utilizan divisiones del módulo inicial básicas, en 2 partes, en 4 partes, en 9 partes. Divisiones, como digo, muy sencillas. Me recuerda mucho aquellos esquemas que el profesor Whitcover, o el investigador Whitcover, analizaba de la obra de Andrea Palladio. Un tercer concepto sería la serie, la arquitectura entendida como biología, el establecer entre los proyectos un nexo que permite entender cada uno de ellos como evolución de alguno anterior, como si se tratara de especies, de individuos dentro de especies, ¿no? Como este juego Darwin, ¿no? Darwiniano, en el que algunas constantes permanecen y otras van desapareciendo, algunos rasgos genéticos desaparecen, ¿no? Esto le permite, esta idea de la serie, junto con la idea anterior de la geometría, establecer diagramas. Estos diagramas, estos esquemitas que acompañan casi siempre sus publicaciones y que estamos viendo incluso en pantalla, estos diagramas son posibles porque existe esta posibilidad de poder conectar la arquitectura, catalogarla de alguna manera, entre comillas, ¿no? Hacer como tipos y establecer conexiones entre ellos. Es algo que también le acompaña mucho a la obra de este estudio, ¿no? El sentido de la construcción, también detrás de la mayoría de las obras de Tuñón Albornoz y antes de Tuñón Mansilla, tienen un sentido de solidez, de una preferencia por lo masivo, una preferencia por ciertos materiales que transmiten esta sensación de seguridad, como es, por ejemplo, el hormigón blanco generalmente, la piedra, berroqueña, granito en algún caso, madera, mucha madera, ¿no? Pero siempre con una preferencia por los muros sólidos, los muros profundos. Por ejemplo, es habitual encontrar las ventanas enmarcadas, ¿no? Y por supuesto la estructura vista, las cubiertas muchas veces con fondo, con espesor. Todo esto habla de esa idea de proteger el espacio interior y dar una imagen de protección, ¿no? También veremos algo de esto. Otro concepto tiene que ver con la mirada, muy importante, de esto sí habla Emilio Tuñón en su entrevista de Zarch, cómo se mira la arquitectura y cómo se mira desde la arquitectura, ¿no? Ese juego casi de
Ortega y Gasset, ¿no? Del teatro, ¿no? de ir a ver una representación pero a la vez que te vean a ti. Mirar la arquitectura desde fuera, muchas veces anónimamente, otras singularmente, pero casi siempre hay detrás de ese mirar la arquitectura de ellos una intención de no ser protagonista del lugar. O bien se integra en el sitio, podemos ver las colecciones reales desde la cornisa, desde abajo, desde el río, ver la continuidad entre el palacio y el Museo de las Colecciones y ver que efectivamente existe ese diálogo casi natural, de que se entiende muy bien cómo se concatena uno con otro, o en obras más antiguas, Museo de Zamora, por ejemplo, ¿no? que bueno, sorprende que ese sea el edificio que luego uno por dentro encuentra tan interesante, tan moderno, ¿no? Está muy bien integrado por fuera. Y luego mirar desde dentro, pues lógicamente estos marcos que decía antes de los espesores de los muros, tiene relación con ese encuadrar la mirada desde dentro hacia afuera. Y por último, porque aquí el que tiene que hablar es él, el tiempo. El tiempo también es algo que hablan muchas veces en sus entrevistas, las entrevistas que le hacen en el croquis, en las entrevistas de arquitectura viva, las antiguas entrevistas estas de Zarch. El tiempo de hacerse la arquitectura, el tiempo de pensar, de reflexionar la arquitectura. Emilio hablaba de que le gustaba ver cómo se iba haciendo la obra. Y luego el tiempo de la percepción. No sé si habéis estado en alguna de las obras que han hecho, por ejemplo, esta última de las colecciones reales. Acordaros, cuando os mováis por las rampas tan majestuosas que tienen junto a las salas, esa sensación del tiempo que empleas en cambiar de un sitio a otro, de moverte de un sitio a otro, ¿no? Te condiciona el paso, te condiciona el ritmo, ¿no? La manera de percibir la arquitectura es algo que ellos cuidan muy bien. Es para mí un placer presentar a Carlos Martínez de Albornoz, del estudio Tuñón y Albornoz, arquitecto por la Escuela de Madrid, arquitecto por la Bartlett School de Londres, colaborador en el estudio de David Chipperfield y desde el año 2004 colaborador en el estudio Tuñón Mansilla primero hasta el año 2012 y desde 2012, es decir, desde hace un poco más de 10 años, socio de Emilio Tuñón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Creo que es una presentación impecable, nunca un resumen perfecto de todo lo que hacemos y pensamos. Gracias a la universidad por esta invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí, en la tierra que me vio nacer. Yo soy de Huesca, aragonés, y el haber podido estar esta mañana compartiendo un tiempo aquí con vosotros, pues me ha producido una gran ilusión. Así que, bueno, soy Carlos Martínez Albornoz, junto con mi socio Emilio Tuñón y todos los colaboradores del estudio. Hace 10 años montamos el estudio Tuñón Albornoz, que es el estudio que vengo a hablar ahora, que surge, como ha explicado un poco Alejandro, con una continuación natural del estudio Mansilla y Tuñón. Un estudio que hablábamos antes en la cafetería, para una generación pues, ha sido muy importante, especialmente para mí, porque me he formado con ellos, han sido mis maestros, pero que quizás ahora vosotros, los estudiantes, pues no lo conozcáis mucho. Bueno, pues os invito a que lo investiguéis, que leáis y que os forméis con la obra y con el trabajo y los textos que fueron publicados en la década de los 90 y primera década del año 2000, ¿no? Era un estudio que trabajaba sobre ideas de igualdad y diversidad, repetición y azar, sistemas geométricos, expresivos. Nosotros continuamos con ese trabajo, pero con una mirada diferente. Una mirada diferente porque en esa época, en el año 2014, surge una gran crisis en España y tenemos que cambiar la escala, el programa, la forma de trabajar, ¿no? Había sido un estudio que había, sobre todo, tratado en una escala y con unos proyectos más institucionales,
Y en ese momento, en el 2014, pues digamos que damos un salto a lo doméstico, que eran prácticamente los únicos encargos que teníamos en ese momento. Y esto pues genera que, gracias a eso, y pues generamos, digamos, una nueva identidad que si tuviéramos que compararla con la época anterior de Macià i Tuñón, pues se podría decir que tiene un punto más de geometría y algo menos figurativo, ¿no? Si tuviéramos que ser cocineros, casi como lo que añades y lo que quitas, ¿no? Bueno, con esta forma de trabajar comenzamos el estudio, pues como os he dicho antes, con este nuevo estudio hace 10 años. Y ahora pues ya estamos en una situación en la que pues podemos contar por lo menos algunos proyectos. No hemos hecho muchos, pero sí algunos. Nos gusta entender la arquitectura como una forma de conocimiento, ¿no? Si tuviéramos que, como diría el pensador americano pragmatista Richard Rorty, el éxito del conocimiento se alcanza cuando se aunan las necesidades públicas con nuestras obsesiones privadas. Esto, digamos, es complementario con también la forma que tiene o que tenía Paul Valéry, filósofo y poeta francés, cuando decía que la poesía es una prolongada oscilación entre sonido y sentido. Si cambiáramos la palabra poesía por la palabra arquitectura, diríamos que la arquitectura es una prolongada oscilación entre sonido y sentido, donde para nosotros el sonido serían las obsesiones privadas que todos tenemos, como personas más líricas, y el sentido sería precisamente esas necesidades públicas que atienden a la sociedad, a lo que la sociedad nos pide, que pueden ser desde el programa, las constricciones también de tipo normativo o cualquier elemento, digamos, que sea externo, que es lo que hace que las propuestas que luego veamos sean distintas unas de otras, ¿no? En estos 4 proyectos que vengo a contaros, o que venimos a contaros hoy, es interesante ver cómo todas tienen un mismo sonido, y quizás es ese sentido el que las hace, esas constricciones que todos tratamos cuando hacemos arquitectura, las que hace que generemos elementos formalmente diferentes. Como os he dicho antes, hemos en estos últimos 10 años hecho 8 proyectos. De esos 8 proyectos, 4 tienen que ver, que son los que vamos a contaros hoy, con esta escala más doméstica, esa escala con la que nosotros precisamente comenzamos trabajando desde ese primer momento y con la que de alguna manera encontramos esta nueva identidad que hablaba antes. Los otros 4 proyectos tienen que ver más con otro tipo de escala, más institucional, otro tipo de programa. Hay desde museos, hoteles, oficinas, muchos otros también proyectos de rehabilitación que tanto nos gustan y con los que tan cómodos nos encontramos. Pero hoy quizás sea el momento de hablar de estos 4 proyectos que, bueno, están aquí representados con estas maquetas que desde el punto de vista, y ahora que hemos estado antes hablando con profesores de composición y de ideación gráfica, pues intentan replicar esas esculturas de arquitectos, de artistas conceptuales americanos, o esa forma de dibujar, ¿no? Estos 4 proyectos casi como si fueran figuras de Sol Levitt, ¿no? En esa serie que hacía del cubo, ¿no? Bueno, pues son referencias estos artistas mínimos americanos que veréis que especialmente en estas 4 primeras obras se van a ir dejando ver a lo largo de toda esta presentación. Comenzaremos en un orden cronológicamente inverso.
Es decir, este proyecto, que es la Casa de Granito, es el último proyecto que hemos acabado. Yo creo que no está, salvo en el croquis, pero no está publicado porque todavía quedan pendientes algunos retoques. Pero bueno, empezaremos con esta e iremos hasta el último proyecto, esa Casa de Piedra, que será el proyecto inicial con el que nos iniciamos Emilio y yo en el año 2014. Una casa, una vivienda organizada en 3 plantas que responde a esas constricciones del lugar porque está en una ladera, por un tipo de programa, por un tipo de normativa que aplica en San Lorenzo del Escorial y que de alguna manera pues, nos hizo trabajar alrededor de esta figura que estamos viendo ahora mismo en 3 niveles. En la izquierda podéis ver, sí, es que como no hablo mirando la pantalla me parece, a ver si no está esto invertido. A la izquierda tenéis el plano de situación con el monasterio del Escorial, esa gran figura negra que marco aquí, y luego pues la propia topografía del Monte de Abantos con esa gran ladera y ese bosque que rodea la casa. Trabajamos directamente con una línea visual directa con el propio monasterio y con las 4 torres en Madrid que se ven ahí en el horizonte. Tomamos de referencia, por supuesto, pues la construcción de la zona con el granito, un granito que en la imagen de la izquierda, que ya sí que aplica a nuestra vivienda, es un granito reciclado de las propias tapias y muros que hay en la zona y que incluso de construcciones que también han sido abandonadas. Y tomando de referencia directa pues, lo que es el monasterio del Escorial, que todos conocemos y que a todos tanto nos gusta. Especialmente nos gusta esa fachada sur que se ve en esta imagen, con esa tensión que establece al llevar Juan de Herrera, al llevar todas las líneas de ventana a las impostas y que tan radical, ¿no?, hace parecer esa arquitectura de hace ya casi 500 años. Otro tema que también nos gusta hablar y tratar en el estudio al comenzar los proyectos lo llamamos las mitologías. Son una serie de referencias que nosotros vamos archivando y que vamos comentando en el estudio y que a veces hablan de geometrías, como puede ser pues, la propia geometría de la parrilla, ¿no?, de esas líneas verticales que marcan en esta figura, ¿no?, que aparece ahí del monasterio de San Lorenzo, o a veces también arquitecturas que suelen ser del pasado, que en este caso pues, he querido poner esta de Aris Constantinidis, pues, bueno, pues nos hacía también referencia a esas construcciones en pendiente, hechas con piedra. Todas estas, digamos, mitologías, imágenes que utilizamos de referencia al iniciar los proyectos, las vamos guardando y luego las vamos sacando según bueno, pues avanzamos o empezamos con los proyectos. El proyecto se sitúa delante de una gran peña de granito. Es un movimiento consciente el intentarlo aproximar lo más posible la vivienda, digamos, el elemento artificial al elemento natural. En la parcela, digamos, esa peña se correspondería con esta zona de aquí, la vivienda que estaría puesta en la parte alta de la ladera y al otro lado hacemos un pabellón, una pérgola en sombra y una piscina. Tendríamos 2 calles o 2 caminos, uno por la parte de arriba y otro por la parte inferior, que darían acceso a los coches que se localizarían debajo de esta zona de aquí y por aquí arriba, digamos, sería más un acceso peatonal para la gente que viene a visitar. La casa, como he dicho antes, se distribuye a lo largo de estas 3 alturas.
y a la vez se va apoyando en esas plataformas horizontales que generan las terrazas que cubrimos con estas estructuras de pérgola que luego en verano se encargan de dar sombra y en invierno, con el clima que hay ahí, pues de dejar pasar la luz y calentar la propia vivienda. La planta superior sería la más pública, tendría que ver con la zona del salón, cocina, una zona para recibir. La intermedia serían habitaciones de la propia familia y la planta inferior, la de los invitados. Es una zona de Madrid que genera, bueno, mucha gente vive ahí todo el año, pero tiene una tradición entre la gente que vive en la ciudad de subir y pasar ahí las vacaciones o los fines de semana por el clima tan agradable que tiene respecto a la ciudad de Madrid. En la cara norte, la cara superior, la casa se nos muestra como una construcción de una sola altura, baja, con esos 4 huecos que se ven aquí, con una gran mesa de granito, es decir, estaríamos viendo el alzado norte, que sería el alzado de estas 4 ventanas que se localizan en la parte superior de la vivienda, que, como comentaba antes Alejandro, se materializan esos huecos a través de esos encintados de granito. Es el mismo tipo de granito, es un granito de ahí de Ávila, de una zona muy cercana, y que simplemente el encintado es porque es nuevo. Con el tiempo pues cogerá el tono del resto de las piedras que simplemente pues se han ido oxidando con el tiempo. Incluso las más negras es porque al ser recicladas pues vienen también con el moho y con la humedad, ¿no?, del sitio original. La planta superior se organiza alrededor de, bueno, digamos, podría valer cualquiera de estas 4 ventanas que vemos aquí como un posible acceso, aunque quizás marcaríamos esta como el acceso principal, con unas zonas de espacios servidos y servidores que iremos viendo a lo largo de todos los proyectos, que iremos marcando en negro los espacios servideros y los espacios servidos en blanco. En este caso, esto aplicaría a la zona de salón-comedor con una gran chimenea lineal, una zona de entrada con una mesa pues para jugar a las cartas y luego ya la propia cocina, ¿no? Con estos grandes ventanales que ahora veremos y que abren la vista al sur y al paisaje del Escorial y casi de la ciudad de Madrid. En la imagen de la izquierda vemos esa profundidad, ¿no?, que hablábamos antes de esos encintados de granito, esa transición en lo que es el exterior y el interior, un interior lleno de madera, con estos artesonados que hemos hecho tanto, bueno, en los techos y con el suelo este de madera. Y luego las ventanas que dan a la parte sur y a las vistas todavía más profundas, casi que podrían ser utilizadas y son utilizadas como terrazas, ¿no? Al final nos gusta mucho trabajar con la sombra en la arquitectura y la sombra pues prácticamente solo se puede conseguir con este tipo de recursos, ¿no?, con esas grandísimas piezas de granito, casi con una proporción parecida incluso a la de las colecciones reales, ¿no?, porque en esos saltos de escala, ¿no?, que quizás tuvimos que empezar a emplear en ese año 2014, de venir de ese programa tan institucional, de esos museos tan grandes y de repente saltar a este programa tan pequeño, tan doméstico, pues muchas veces algunas de esas cosas te las puedes llevar de forma más literal, otras menos. En este caso, en esta casa, quizás se entienda muy bien, tiene la misma escala casi que cada una de esas grandísimas columnas de granito de las colecciones reales. La parte de la casa, como hemos visto antes, es ese artesonado, esos suelos de madera. También esos muebles que prácticamente en todos los proyectos que hemos hecho nos han dejado trabajar sobre ellos, hemos podido diseñarlos. Los que no, como es esta silla que veis en primer plano, pues siempre aluden a muebles y a diseños daneses de los años 50, de Borge Morgensen, de Wegener. Bueno, sin embargo, ese sofá o esas mesas que luego iréis viendo en el resto de proyectos,
pues son diseños que nos gusta hacer también en el estudio y que vosotros como alumnos pues también deberíais, vamos, entender también el mundo del interiorismo como parte de nuestra profesión de arquitectos. Y tratar también de llevar al mundo de la arquitectura pues también el mundo de la decoración y de la forma de poner los muebles, ¿no? Luego la cocina, con esa gran ventana que se abre al paisaje. Una cocina que también nos hemos salido, para todos los que os gusten más la escala más pequeña, y también nos hemos salido de esas marcas o de esas casas comerciales de cocina. O sea, al final es una cocina que tú coges a un carpintero y te la haces con él y va a quedar igual de bonita que todas esas que veis por ahí, encima es vuestra y os va a salir más barata. Luego, efectivamente, bajamos por esta zona de aquí, donde tenemos las escaleras. Aquí tenemos un pequeño ascensor y un cuarto de baño invitados por estas zonas que se corresponderían con los espacios servideros para llegar a la planta intermedia, una planta donde aquí sí que se reconoce mejor esa forma de la parrilla, ¿no?, de San Lorenzo que habíamos visto antes, ese dibujo de las líneas verticales, unas líneas verticales que hablan de nuevo de los espacios servidos y servideros. Cuatro espacios, en los extremos el dormitorio principal, dormitorio de los 3 niños que tienen y una serie de salones, ¿no? Un salón y un cuarto de baño muy generoso, muy amplio. Todos son zonas que quedan enmarcadas por esas 4 ventanas que se abren al sur y a la propia terraza sobre la que, digamos, discurre la planta inferior, una planta inferior que se coloca directamente y delante y con la mayor proximidad posible a esa roca, como se puede ver en el alzado de la derecha, y que genera, digamos, estas 4 estancias que tienen que ver con la zona de invitados, con sus cuartos de baño, y que de alguna manera ya dan salida a la planta baja. Se intuye ahí la roca en la parte derecha y ya dan acceso a la zona de la piscina y de la pérgola. Una construcción que discurre en línea con el desnivel de la propia parcela y que, de alguna manera, pues a través de esas terrazas y de las pérgolas, de alguna manera, pues se abre al paisaje. Una sección constructiva donde se puede ver pues una cubierta vegetal, donde también en esta imagen se puede ver la tensión de las líneas de imposta de granito que se crean encima de esas grandes ventanas del salón, de la parte superior, y luego cómo esas grandísimas machones o columnas casi que son entre las ventanas de la parte superior, en esta sección se ve que también les hemos dado un cierto uso, ¿no? O sea, son espacios de almacenamiento. En este caso son bares y zonas para almacenar bebidas o para hacer eventos y fiestas, ¿no? De nuevo, la gran roca, ¿no?, ese elemento artificial al lado la gran roca, el elemento natural al lado de ese gran elemento artificial, y casi como si lo objetual y lo contextual de alguna manera quedaran las dos fundidas en una misma figura, que es esta vivienda que os acabo de contar. El siguiente proyecto es la Casa de Ladrillo. Es un volumen muy elemental, prácticamente es un cubo, con 3 aperturas en la parte inferior, 2 en la parte superior, que es un encargo de una pareja muy joven que todavía no tenían un programa muy claro, con lo cual teníamos que encontrar a través de la geometría pues esa flexibilidad que pudiera hacer que la casa pudiera seguir creciendo y cambiando, ¿no? Esta casa está en Madrid, en una zona de la periferia, pegada justo al Monte del Pardo. Tiene unas vistas espectaculares a la Sierra de Madrid, al propio Monte del Pardo, y por eso, de alguna manera, lo que queríamos era
generar una especie de belvedere, un mirador en la parte superior que se pudiera abrir a ese paisaje. Este elemento lo articulamos con una pequeña pieza en la zona de la entrada que rodeaba un grandísimo pino que estaba aquí y que desgraciadamente pues murió en el proceso de la obra. Cuando en Madrid cayó la tormenta de Filomena, muchos de los pinos no estaban preparados para aguantar el peso de la nieve y murió. Entonces, bueno, pues todo este esfuerzo de rodear este patio a través de esta figura de la entrada, que sería una zona, digamos, que sale a recibirnos a la calle y que, como si fuera un pasaje, nos da acceso a la propia vivienda, estaba presidido, ¿no?, por ese gran pino. Bueno, pues esas cosas que ocurren en las obras. De nuevo, otra vez el tema de las mitologías, de cómo en este proyecto, en este caso, pues miramos mucho pues estas arquitecturas de Schinkel con el Neues Pavilion de Berlín, que también tiene esa vocación, ¿no?, de mirar y de mirar al paisaje, de cómo con estas estructuras que ya tienen 200 años, ¿no?, pues encontramos esa inspiración o ese punto de partida para nosotros hablar un poco de lo mismo, ¿no?, de la condición que tiene este proyecto y esta vivienda para abrirse y mirar al paisaje. En la planta, esta sería la planta de la parcela, aquí estaría la calle. Este elemento, que es esta pieza que se ve aquí, que veíamos antes, que es la que recibe, digamos, que también la utilizamos para dejar los coches, que recibe y que hace la transición entre la zona de entrada y la propia vivienda. Un pasadizo que prácticamente puedes tocar con la mano, que te comprime y que tiene luego esa escalera exterior que permite también subir y mirar al paisaje a través de una cubierta que también de alguna manera conectaría con la planta primera de la vivienda. Todos estos son recursos pues que vas viendo en los viajes. Esto justo Emilio y yo acabamos de llegar de hacer un viaje a Los Ángeles y de haber visto la casa de Wright, que es la Hollyhock House, que es una casa que también te recibe con una pasarela larguísima, ¿no?, que prácticamente casi la tocas con la cabeza, que te comprime muchísimo antes de entrar. Y también esa historia que tiene ese proyecto de Wright de poderla recorrer por la cubierta, ¿no?, que le pedía en ese momento a Wright la clienta que le encargó la casa, que era una mecenas de los inicios de Hollywood, de aquella época, y para precisamente hacer fiestas, ¿no? Esto de las fiestas, hemos tenido la suerte de que en todas estas casas todo han sido propiedades que quieren siempre celebrar, ¿no? Y en alguna manera, pues, o bien a través de los muebles bares o a través de estas pasarelas que discurren por las cubiertas y que se abren al paisaje, pues siempre veréis que tenemos como ciertas peticiones, ¿no?, por parte de ellos de generar espacios festivos. La planta es muy clara, es un cuadrado de 16 por 16 dividido en 4 espacios en las 4 esquinas. Esto, como luego veremos en el resto de casas, lo hace muy cómodo para poder trabajar con los clientes, porque ellos tienen la flexibilidad de decidir dónde quieren cada uno de esos espacios, ¿no? Hay gente que dice, pues yo quiero la cocina aquí o tal. Entonces, bueno, pues les das como lo que sería las bases de un juego sobre la que luego ellos pueden distribuir las piezas, ¿no? De alguna manera, dentro de esas bases del juego es decirle, oye, no me saques del cuadrado, ¿no? Porque muchas veces cuando haces vivienda unifamiliar, pues a través de unos requisitos y de otros, pues te van empujando, te van pidiendo más, menos, bueno, y al final los proyectos es verdad que acaban un poco desfigurados, ¿no? Entonces, de esta forma, y siguiendo un poco con el trabajo que había venido desarrollando Mansilla y Tuñón, con esos sistemas geométricos, ¿no?, abiertos, pues
de alguna manera los hemos intentado aplicar también en estas viviendas, ¿no? En esta escala más pequeña y más doméstica. Bueno, como podéis ver, el hall de entrada, el salón, cocina y comedor, ¿no? Los espacios hervideros otra vez marcados en negro, con unos cuartos de baño, la escalera. Bueno, esto genera unos espacios diagonales muy bonitos. Es una casa muy fácil de vivir, muy fácil de usar, con casi esa inmediatez, ¿no? De pasar del salón a la cocina y del hall de entrada al comedor, de pasar de unas piezas a otras de forma tan inmediata, pero a la vez también dotando de una cualidad espacial independiente a cada una de ellas, ¿no? El tema de la escalera, que en este caso se divide en una escalera que asciende a la planta superior y otra que desciende de forma independiente a la inferior, porque sería más una zona de servicio. Digamos que este sería un proyecto un poco más burgués, ¿no? La forma de plantear esa vida casi como de la serie esta de Downton Abbey, ¿no? Donde hay unas zonas de servicio, con otras donde vive la familia. Bueno, pues incluso para esas situaciones tan extrañas siempre tienes soluciones mirando pues también al pasado un poco en aquellos proyectos de Barragán, ¿no? Que planteaba también todas esas circulaciones entre el servicio de la vivienda, ¿no? Y en su propia casa estudio, ¿no? Del propio Barragán. Bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Independizando, digamos, esas escaleras de un lado a otro para producir esa vida entre esos dos entes que comparten la casa de forma independiente. La subida a la parte superior pues, se produce a través de esta escalera. En este caso, nos hicieron trabajar con unos decoradores. No se fiaron de nosotros, ¿no? Esa cosa que los arquitectos tenemos, que no nos sabemos sacar suficiente partido, ¿no? Entonces, pues a veces dudan de ti. En este caso nos metieron los decoradores. Entonces, bueno, también fue curioso, aprendimos bastante de ellos. Lo único que nos dijeron estos decoradores es que tenía que ser todo un monocromo, ¿no? Bueno, dijimos, bueno, pues interesante. Vamos a hacer todo que parezca que tiene el mismo tono, pero con materiales diferentes, ¿no? Entonces, utilizamos este roble teñido, que lo que intentaba era igualar al tono del suelo, que es un hormigón también teñido con ese color más ocre, y con una jabelga, un enjabelgado, que es lo que utilizamos tanto para resolver los techos y las paredes. El enjabelgado es un sistema con un mortero de cal muy fino, que se utilizaba mucho en los años 50, 60, y que al pintarlo, el propio pintor pues deja la huella del pincel, ¿no? Se ve perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció atractivo, ¿no? Esa cosa como más artesanal de la pintura. Lo dejamos en este estado y luego ya pues entraron los decoradores y efectivamente, bueno, pues hicieron un trabajo bonito, un trabajo que probablemente nosotros no hubiéramos hecho, pero que también, bueno, pues tiene su interés, ¿no? Luego, lo que comentábamos antes, ya subiendo a la planta de arriba, pues ese pasaje, ¿no? Que se podía acceder desde el exterior y que también daría acceso a la planta superior. Con otra vez, quizás este es el esquema más representativo de la casa, con esos 4 espacios que en este caso pues aluden a los 2 dormitorios de niños más uno principal y un salón que comparten ahí. Esto, digamos, es un esquema que hicimos a futuro, ¿no? Porque ellos en ese momento solo tenían un hijo, ahora tienen 3. Bueno, lo que les vinimos a explicar con este dibujo es que hasta 4 hijos pues iban bien ahí, ¿no? Y si no, pues que ese salón que tienen ahí arriba tan maravilloso con esas vistas, pues que lo continuaran haciendo más dormitorios, si es que querían seguir teniendo más hijos, ¿no? Luego, otra vez, esa relación de la diagonal, ¿no? De los espacios diagonales, de cómo se abren, y luego, pues, el entender cómo para hacer este tipo de arquitectura aparentemente tan sencilla, pues el grado de definición es máxima, ¿no? Y quizás hemos querido poner este dibujo de la planta superior aquí arriba para entender
no solo las restricciones de la propia modulación de la casa de ladrillo, que ahora veremos por fuera un poco mejor el ladrillo, sino también de las propias carpinterías, ¿no? Luego, otro tema muy recurrente y muy común en todas las casas es que nos gustan que las casas se vivan abiertas, que las puertas desaparezcan. En este caso estáis viendo ahí dos puertas casi, bueno, espera que puedo señalar, estas dos puertas, ¿no?, que harían referencia a estos dos pasos de aquí, que se quedan abiertas y que viven casi como si fueran una pared y que en un momento dado pues tú puedas cerrar o abrir, pero que la casa siempre tenga esa condición de espacio abierto. Esto, tanto en la anterior del Escorial, que prácticamente no habéis visto una puerta, como en esta y las siguientes, veréis que siempre están hechas para vivirse así. La pieza que articula la zona de la entrada para dejar los coches y con la zona de la entrada y que de alguna manera recoge al peatón para entrar hasta lo que sería el pabellón de atrás, con ese alzado. Luego, esos silencios, ¿no?, que aluden, que tanto nos gustan, ¿no?, que creo que tú, Alejandro, comentabas, ¿no?, de la masa, ¿no?, que nos parecen tan enigmáticos y que también aluden a arquitecturas, ese primer proyecto de Le Corbusier de su propia casa, que era una arquitectura que todavía no era la arquitectura que todos identificamos con él, pero que ya deja ahí una gran pared sin abrir un solo hueco, ¿no?, y que lo hace tan, como he dicho antes, tan enigmático, pero también tan primitivo, ¿no? Casi como que trabajar con este tipo de recursos, veréis que continuamente lo hacemos, ¿no? Este es lo que os comentaba antes, un ladrillo inglés, de tamaño inglés, hecho en Toledo. Al principio tuvimos la tentación o no sabíamos que existía este tipo de ladrillo artesanal en España, y casi que estuvimos a punto de pedirlo en Dinamarca, que son esos ladrillos que habréis visto en algunos proyectos de Zumthor que utiliza. Bueno, pues que sepamos que tenemos fábricas en Toledo. Yo imaginé que aquí en Zaragoza por lo menos debería haber tenido algo. Nos quedó con un tono que a mí siempre me ha recordado mucho a la arquitectura de aquí, de Zaragoza y de Huesca, ¿no? Lo habíamos pedido blanco. Entonces, según llegó el camión con todo el pedido, dejaron esto y yo dije, oye, pues yo tengo aquí la muestra, ¿no?, de lo que me habíais dado y todo blanco no es muy blanco. Entonces el tío me miró y me dijo, no, es blanco. Dije, bueno, pues nada, pues empezaremos con esto, pero ya con todos los palés ahí acopiados en obra. Entonces, bueno, pues lo que son las obras, ¿no? Te pones a trabajar sobre lo nuevo que te ha llegado y entonces encontramos este sistema que es recargarlo con un mortero de cal que tenía precisamente el mismo tono que el propio ladrillo, lo cargábamos y luego con una llana lo íbamos rascando y con un cepillo antes de que ya se secara, y generábamos este aspecto que casi podría pasar entre lo que es un ladrillo y lo que es el adobe, ¿no? Depende de cómo le dé la luz durante el día, parece una cosa, parece otra. Es una casa muy bonita según la luz que le vaya dando, porque dejas incluso de ver el ladrillo completamente y aparece esa cosa así como más otra vez de la mano del hombre, ¿no? Eso que os comentaba antes de la jabelga, ¿no? Pues de esa cosa un poquito más artesanal, ¿no?, que tanto nos gusta, tanto a la hora de hacer las propias carpinterías o de trabajar con el ladrillo, o de trabajar con cualquier cosa, ¿no?, que se entienda o se lea la mano del hombre detrás de todo esto. En esta última imagen, pues ya un resumen de lo que es la casa, ¿no? Esas dos plantas, este cuadrado dividido en sus sub 4 cuadrados, que, insisto, era muy cómodo para poder explicárselo a la propiedad y decir, oye, pues una casa que puede cambiar, ¿no? Cada uno de esos espacios tiene la misma condición, ¿no? El siguiente proyecto es la Casa Blanca. La Casa Blanca es un proyecto que también, por su forma de, digamos, esas constricciones o esos, digamos, limitaciones, pues es una casa que intenta maximizar la edificabilidad. Es una casa en Madrid, en una zona ya mucho más urbana,
y que de alguna manera pues, se desarrollan esas 3 plantas que estamos viendo, maximizando esas aperturas a sur, que son estos 8 huecos que estaríamos viendo ahora, y generando estos grandes silencios, ¿no? Otra vez el tema del silencio, de lo enigmático, ¿no? Hablando de las mitologías y también retomando un poco esa primera imagen que hemos visto de las maquetas que estamos haciendo ahora, pues tienen que ver con esas esculturas de José Pedro Croft, ¿no? Que es un artista portugués con el que tenemos mucha amistad, que ahora hemos colaborado en una de las obras, él ha hecho una pieza en específica, ¿no? En uno de los espacios de un edificio que hemos terminado ahora, y que a mí, a nosotros esta pieza nos gustaba mucho en el sentido que cuando la veíamos, este tocho de madera, solo con ese agujerito, parecía que era una vivienda, ¿no? Me decías, una vivienda cuando has pasado por la escuela de arquitectura, ¿no? Si no, esto pues, tendría 2 aguas y tal, pero quizás solo con generar ese hueco, pues ya era ya tan inspiradora para nosotros, ¿no? Entonces, de ahí, de alguna manera, pues esa referencia, digamos, a esas maquetas que habéis visto antes de madera, pero también un poco hablando de los huecos y de los silencios, ¿no? Esos silencios que en esta casa, pues desde la parte, digamos, de la calle se muestran de esta manera, sea casi como forma de figurat, con ese ojo de Polifemo, ¿no? Abierto ahí en la cara del saliente, dando a la calle. Si os fijáis, es una zona en Madrid lleno de hileras de casas, es una casa hecha entre medianeras, donde casi aparece esta figura como si fuera la parte de arriba, ¿no? el tren de un barco, ¿no? La parte de arriba de los barcos, ¿no? El puesto de mando, ¿no? El tren de mando, creo que se llama, de los barcos sobre el resto de construcciones que, como veréis, se desarrollan de forma pareada. Es una casa que tiene en una parcela muy pequeñita, que tiene un acceso desde la calle, desde aquí, entrando por esta zona de aquí, la cocina, la zona del salón, y luego esta especie de jardín patio que la rodea, que más que un jardín es un patio, porque las restricciones eran que había que dejar 3 metros a las líneas de la linde, y luego aquí un espacio pues para dejar los coches. En la imagen de la izquierda, pues bueno, pues la escalera, digamos, que es el elemento principal de la casa, que une las 4 plantas que tiene, como he dicho antes, una casa extremadamente vertical, con la zona de la cocina y la zona del salón, que en este sentido se hable en esta doble puerta, digamos, que da vista, digamos, a lo que es la parte de la alberca, que es una alberca que está aquí, de un patio posterior, que es donde se hace la vida al aire libre, ¿no? Luego, además, introducimos una luz norte, cenital, por esta cara de aquí, para luego ya abrirnos más a lo que sería la fachada sur, a través de estas ventanas que lo que pretendían era ser lo más bajas posible. Son unas ventanas de 2x2 que casi como si se tratara de esas arquitecturas de la Alhambra, ¿no? Cuando tú te sientas y entonces al sentarte ves, o la arquitectura japonesa, ¿no? que tiene, digamos, la capacidad de referenciarte a lo que tienes inmediatamente fuera, que es ese jardín, esa tapia que hemos hecho alrededor de la casa, pero no de llegar más allá y de ver todas las medianeras que tenemos alrededor de la casa y que son horrorosas, vamos, que no quieres ni mirarlas, ¿no? A la derecha, digamos, sería el alzado sur, y ya subiendo a la planta superior es donde mejor se explica la casa, ¿no? El esquema de inicio era un esquema de 4 cuadrados concatenados. Aquí, como explicaba antes, las obsesiones privadas se juntan con las necesidades públicas, porque esta es mi casa. Entonces, aquí, pues efectivamente, ¿no? Tengo que escuchar a nadie de fuera decirme, ¿no? Era un ejercicio un poco difícil, nos costó mucho poderla sacar adelante,
porque, bueno, pues al final era una etapa en mi vida en la que yo estaba soltero, no tenía familia, sabía que podía eso llegar en algún momento, luego llegó efectivamente mientras estaba construyendo la casa, y entonces lo que me permitía esta distribución de los 4 espacios concatenados con la misma jerarquía, con la misma disposición de ventanas, era como les explicaba luego al resto de clientes, era que podían colocar o hacer cualquier cosa en cualquiera de esas estancias, ¿no? Porque todas tienen la misma jerarquía, ¿no? Un dormitorio principal no es principal porque sea más grande, ¿no? Todos hemos tenido a nuestros padres siempre viviendo en un cuarto un poco más grande que el nuestro. No, aquí es totalmente todo lo contrario, ¿no? Era una casa que en ese momento yo quería vivir otra vez abierta, que tiene un sistema en esta planta de puertas correderas que permiten ir acotando el espacio, haciéndolo más grande o más pequeño según las necesidades que pudiera tener. Luego, efectivamente, me casé, ahora estoy teniendo hijos, entonces, bueno, pues ha sido una casa donde mi cuarto, el cuarto principal, ha estado ya en 2 sitios diferentes, ¿no? O sea, y seguirá cambiando, ¿no? Según las necesidades lo vayan pidiendo, ¿no? Esto es algo que esta casa es un proyecto 2016, pero que luego cuando llegó efectivamente el COVID, pues ahí yo a mí mismo me decía, sí, tienes razón, cualquier cuarto es susceptible de ser cualquier cosa, ¿no? Todos acabamos trabajando, haciendo deporte, no sé qué, en cualquier cuarto de la casa, ¿no? Bueno, pues en este caso quizás esté más marcada, digamos, esa flexibilidad, ¿no?, que te ofrece un sistema tan rígido como este. También quería comentar el espacio de la escalera, ¿no? Habéis visto, el espacio de la escalera es... claro, estas son de las cosas que puedes hacer porque yo creo que a un cliente nunca le hubiera convencido para que el 25% de su casa estuviera dedicado a una escalera, ¿no? Todo el mundo te pide sacar chispas a los metros cuadrados, hacer algo con el metro cuadrado. Sin embargo, a través de esto se lee en la entrevista que nos hizo el Croquis, de un ejercicio que contaba Emilio, que hizo en la universidad, que era el habitar en un edificio como este, ¿no?, el habitar la escuela, ¿no? Cada alumno cogía un trozo de la escuela y tenía que hacer su dormitorio o habitarla, ¿no?, hacer su vivienda ahí dentro, ¿no? Entonces, al que le tocó la escalera fue el que supo hacer la casa más bonita, porque ponía ahí los libros, los apoyaba, el tal, no sé qué, su cama apoyada en los escalones, el tal, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces esos espacios que parece que no son para nada son los que luego hacen que son los más bonitos de la casa, ¿no? Y efectivamente, eso que ya Emilio había detectado en ese ejercicio que hizo con sus alumnos, pues luego ahora, yo que la vivo en el día a día, todo ocurre alrededor de esa escalera, ¿no? Es el sitio donde todos subimos, bajamos, incluso cuando haces una fiesta, pues la gente en la zona del salón, que es esta zona más alta de aquí, pues la gente se queda siempre alrededor de ahí, ¿no? Charlando, no estás ni entre la cocina, ni tampoco estás en el salón, ni dentro, ni fuera, ¿no? Es un elemento que luego ha dado un resultado muy bueno, ¿no? Esto en el momento de la obra, pues tenéis que imaginar que antes de forjarla, ¿no?, pues de poner el forjado de arriba, pues entró directamente en varias piezas y se soldó in situ ahí mismo. El hueco esta vez no tiene encintados de granito, no tiene tal, es un hueco un poquito más técnico. Al ser una casa, bueno, más urbana, no teníamos esa profundidad tan grande que solemos dar a los muros. Entonces decidimos aplicar este sistema de lamas que se pueden almacenar. De hecho, se almacenan y desaparecen aquí en invierno, que luego también en verano, digamos, funcionamos con esta posición y que hacen que la casa, desde el punto de vista bioclimático, se comporte extremadamente bien, ¿no? Es una casa acabada en un sate blanco, con una gran inercia en la parte interior, por eso hicimos los muros de hormigón, para precisamente conseguir mayor inercia, y con estos sistemas de protección solar en cada ventana que hacen que la casa prácticamente en verano no necesite ninguna aportación de frío y en invierno
tampoco. Y doy fe porque la estoy viviendo y no pago un duro a Iberdrola, ¿no? O sea que funciona. Y luego ya la planta superior era otra vez el juego de los 4 cuadrados concatenados, pero en este caso unidos por un eje central. Otra vez este tema de las puertas, ¿no? Veréis que en el forjado de arriba se identifican ahí las líneas de las puertas correderas. Otra vez esta idea de que la casa siempre sea vivida con las puertas abiertas, ¿no? La puerta tú solo la cierras en el momento, bueno, pues que quieres un poquito de privacidad o en el momento de meterte en la cama, ¿no? Pero en el resto del día, digamos que son siempre casas que se viven con todas las estancias abiertas. Está ya la fachada, digamos, hacia el patio posterior y la alberca, y ya la cara norte, digamos, que con esos 3 ventanas, la del acceso y las 2 superiores, y con esos grandes silencios, ¿no? Que se producen en todo momento. Y ya por último, la Casa de Piedra. La Casa de Piedra es ese proyecto casi iniciático, ¿no? Tenéis que entender que veníamos de otra escala totalmente diferente, en un mundo en ese momento en el que no teníamos ningún tipo de encargo y que, por lo tanto, pues lo único que podíamos acceder era al tipo de viviendas unifamiliares como era esta, ¿no? Entonces, digamos que todo lo que vais a ver en esta obra, de alguna manera, puede ser referenciable a todas las que ya hemos visto, ¿no? Una estructura la más elemental, un cuadrado, una casa en una sola planta, 12 ventanas, nada más. Es en Cáceres. En Cáceres en ese momento habíamos estado trabajando mucho en un hotel y un restaurante, que es el hotel y restaurante Atrio, que no sé si os sonará, porque el cocinero de Atrio, que ahora le han dado 3 estrellas, también sale en MasterChef y tiene... Bueno, pues que sepáis que el restaurante y el hotel también lo hicimos en el estudio y os animo, si os gusta la cocina, pues a que lo visitéis. Entonces este era un amigo suyo y gracias pues a esas cosas de que las obras duran tanto tiempo, pues vas conociendo a todos los amigos de todos tus clientes. Entonces apareció ahí un matrimonio con una hija y empezamos a hablar de este tema, ¿no? De poder hacer una casa. Esta es la parcela a la que nos llevaron. Nos dijeron que tenían esta gran encina que veis en la izquierda y que querían mirar a esa encina. Y luego nos dieron como el brief, ¿no? Del programa, que nos pareció maravilloso. Y ellos no son arquitectos no tenían ninguna cultura arquitectónica en ese momento, porque ahora son grandes apasionados de la arquitectura. Pero nos dijeron una cosa que nos pareció muy, muy evocadora, que fue: queremos una casa que cuando estemos dentro y miremos fuera nos apetezca irnos fuera, y cuando estemos fuera y miremos hacia la casa nos apetezca meternos dentro de la casa. Y digo, wow, menudo programa más bonito, ¿no? Y casi como para ponerlo aquí en la escuela, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos trabajando sobre esa idea. En paralelo él nos empezó a contar su vida. Él tiene una gravera. Entonces, bueno, pues nos llevó a verla. Estas son las fotos del día que nos llevó a verla. Vimos ahí unas grandes montañas de grava que veis a la izquierda, y también vimos cómo extraía la piedra para producir esa grava. Y entonces nos dijo que luego toda esta piedra que vais viendo por ahí, pues como que se desechaba y no la acababa de aprovechar del todo. Entonces, bueno, pues con esas también mitologías, otra vez, esas imágenes que teníamos de haber pasado tantos años ahí en Extremadura yendo a la obra del hotel y del restaurante, pues siempre nos gustaron mucho los chozos estos de pastores, ¿no? Y de cómo estaban construidos. Entonces, tomando un poco esa referencia del mundo rural extremeño, pues pensamos que esa piedra, ese desecho que él producía, que es el muro que estáis viendo a la derecha, que ese ya es el muro de su casa, podíamos utilizar eso como material. Luego le explicamos un poco esta idea que hemos visto antes del sistema este tan geométrico, ¿no? De decir, esto fue el primer dibujo que hicimos, decir, bueno, pues vamos a hacer una casa al lado de la encina. Hicimos esta imagen y bueno, discutimos un poquito,
sobre todo esto. Pero lo vieron bien, o sea, al final tenían un poco las condiciones que cumplían, ¿no? Las condiciones que nos había puesto estas personas. Le enseñamos este esquema, que casi era como un 3 en raya, ¿no? Y empezamos ahí a jugar con ellos como al 3 en raya. Y decíamos, bueno, a ver, ¿dónde quieres la cocina? ¿Dónde quieres tu dormitorio? Entonces, de hecho, lo cambiamos muchas veces, ¿no? A ver, también contábamos con la ventaja de que era que solo tenían una niña ya mayor, que de hecho ahora ya está viviendo fuera de la casa, y bueno, pues siempre eso ayuda a generar, digamos, viviendas pues un poquito más radicales, ¿no? En realidad, bueno, ahí veis las maquetas de trabajo. Empezamos con esa de la izquierda, luego, bueno, pues vimos que en esos espacios servideros, que ahí están en este croquis marcados en negro, pues hicimos esas hendiduras que lo que hacen es meter luz natural dentro de los propios espacios servideros. Y luego veréis a la derecha uno, que eso habla otra vez de esas restricciones y de esas, digamos, sí, vamos, restricciones urbanísticas. Nos pasamos de ocupación. Y entonces dijimos, uy, nos hemos pasado de ocupación, ¿qué hacemos ahora? Pero tampoco podíamos reducir la trama porque ya era bastante comprimida y ya no nos dejaban. Entonces decidimos liberar una de ellas y decir, bueno, como nos hemos pasado en ocupación, vamos a esta pieza de aquí, vamos a quitarla, ¿no? Y vamos a generar ese vacío, ese patio, que luego pues tanto nos ha sorprendido a todos, ¿no? Y tan contentos estamos. Esta es la forma ya final en la que ellos deciden vivir esta casa. Como habíamos abierto este patio que estaba aquí, que es ese patio que se ve aquí en la maqueta, pues bueno, pues casi que dijimos, bueno, pues podemos hacer como una entrada, aunque en esta casa se puede entrar y salir por todas las puertas, pues decidimos hacer aquí como una entrada que te pudiera llevar al espacio central, donde hay una escalera que salva la altura hacia un piso inferior donde se encuentra el garaje, y vivir la casa en una sola planta, ¿no? En las esquinas es donde decidimos, o vieron ellos, que eran las partes más privadas de la casa. Generamos el dormitorio principal con un saloncito a su lado, el dormitorio de la niña con su propio salón, el salón ya de la casa, el comedor y la cocina. Y luego, entre medias, en todos estos espacios servideros, estarían los cuartos de baño y las zonas de almacenamiento. Otra vez el tema de las mitologías, ¿no? y que hablábamos antes. Cómo esta estructura pues, nos lleva a pensar en arquitecturas de Palladio, en arquitecturas de Durán, o otra vez en esas otras de Schinkel, ¿no? Bueno, en realidad no inventamos nada. Lo que hacemos es interpretar, ¿no? Yo creo que me gustó mucho este domingo, estuve en la toma de la posesión, ¿no? De la Academia de Ángela García Paredes, y hizo un discurso muy bonito donde hablaba de cómo en realidad los arquitectos somos intérpretes, ¿no? Intérpretes de los propios planos que generamos, pero también intérpretes de la historia. Ella hablaba de la cosa de la interpretación porque bueno, pues es nieta de Manuel de Falla y hablaba de la música, hablaba ¿no? Y de cómo casi los que os guste la música y tengáis una partitura delante, pues también sois intérpretes, ¿no? De una obra que en realidad la hizo alguien y que luego pues vosotros sois los que acabáis de tocarla, ¿no? De hacerla, de interpretarla dentro de vuestra propia manera, ¿no? Pues aquí quizás un poco, pues a nosotros nos ocurre lo mismo, ¿no? Todas estas cosas de las geometrías, etcétera y tal, también se mezclan un poco con todas esas otras visiones de esas arquitecturas ya de hace 200, 300, 400 años que tanto nos interesaban, ¿no? Quizás aquí estamos planteando una forma de vivir que no aplica, digamos, al funcionalismo, ¿no? Del siglo XX, sino más bien a otras arquitecturas del pasado, ¿no? De casi como más palaciegas, donde ese pasillo, esa jerarquía de espacios desaparece para aparecer una concatenación de salas totalmente iguales, ¿no? Que hemos podido ver
en el resto de arquitecturas. Todos estos pensamientos fueron un poco los que tuvimos cuando empezamos a trabajar en esta, que tenéis que recordar, es el primer proyecto de vivienda que hacemos cuando empezamos a trabajar como Tuñón y Albornoz. También de la época que estuvimos viviendo, casi trabajando ahí, y que seguimos trabajando ahí, pues nos interesaron mucho arquitecturas de la propia ciudad de Cáceres, como es el Palacio de las Veletas, donde veréis esa estructura del 3x3, ¿no? que en ese momento pues nos estábamos planteando. También el propio aljibe, ¿no? Que es la pieza más antigua, bueno, no más antigua porque Cáceres es una ciudad romana, ¿no? pero que sobrevive en la ciudad, es ese aljibe andalusí, que también tiene esa estructura del 3x3, ¿no? Que tanto, incluso ya llegamos a medirlo y tiene la proporción del 420 por 420 por 420 que tiene cada una de las salas que hicimos en este proyecto. Aquí ya la planta que hemos estudiado antes y digamos ya la imagen de la propia vivienda, casi como de esa, decía un amigo nuestro, domesticidad primitiva, ¿no? Pues esa casa que parece que ha estado ahí toda la vida, ¿no? Recuerdo llevar a una amiga a ver esta casa cuando ya estaba acabada y ir llegando ahí y decía, ¿pero no me traías a ver una casa moderna? Entonces decías, bueno, pues quizás es lo más bonito que te pueden decir, ¿no? Porque parecía una arquitectura que llevaba ahí en el campo toda la vida, ¿no? Bueno, los fósiles, ¿no? que luego encuentras en cada una de estas piedras, la disposición de la casa y de cómo está enfrentada a las encinas, y luego esas ventanas que hacen eso, que nos enmarcan de dentro a fuera y de fuera a dentro, ¿no? Con esa idea que nos habían dado inicialmente nuestros clientes, y casi que me hace gracia, pero lo pensaba ayer cuando estaba preparando esto, de poder enseñar esto, ¿no? Como de enseñar la casa por dentro a través de las ventanas, ¿no? Que es como inconscientemente os hemos preparado estas imágenes, pero manteniendo el encintado, ¿no? Para casi como un poco como lo que nos pidieron los clientes, ¿no? De cómo voy a ver yo mi casa de fuera adentro y de dentro afuera, ¿no? Bueno, pues el tema del comedor, del salón, la planta de cubiertas, con ese gran vacío que motivado por el tema de la ocupación, de la propia normativa urbanística que tuvimos que despejar, y de cómo ahora mismo es uno de los espacios más utilizados también de la casa por la sombra que arroja en verano y lo agradable que es poder vivir en ese patio, ¿no? En esa especie de exterior-interior que generamos ahí. Y luego, bueno, pues el tema de las 4 grandes vigas que atraviesan la propia vivienda. Claro, en el único espacio donde se entiende esto es entre el comedor y el salón, que es precisamente en este punto donde, digamos, esa regla que nos habíamos impuesto de poner los espacios servideros, digamos, se pierde, para dejar vista, digamos, esa unión y dejar vista esa viga, esa gran viga de hormigón que atraviesa el espacio, como lo hace también en el resto, pero no se aprecia, ¿no? Que serían estas 4 grandes vigas que generan esos 9 espacios de la misma dimensión, de la misma altura, y que ahora os enseñaré en la siguiente imagen, que es verdad, o sea, porque una de las cosas que se dedicaba también este señor, el propietario, a hacer, era a hacer hormigones. Y entonces él es un enamorado de todos los esfuerzos estructurales. Entonces también otra de las cosas que nos pidió es que hubiera un gran esfuerzo estructural. Y digo, bueno, pues fenomenal, pues ahí que va. Entonces, aquí lo veis, pues esta era la casa cuando la estábamos desencofrando, ¿no? No hay un solo pilar ahí dentro, ¿no? Entonces, claro, era bellísimo, ¿no? Ver la casa en estructura era impresionante, ¿no? Era un único espacio donde luego, debajo de la parte inferior de las vigas, lo que fuimos fue generando esas zonas de espacios servideros, tanto de cuartos de baño como de
zonas de almacenamiento. A su vez, aprovechando esa hendidura, esa viga en U, generamos estos pequeños ventanales que lo que hacen es generar una ventilación cruzada, porque, bueno, pues Cáceres tiene un clima muy agradable, donde casi más de la mitad del año se puede vivir con la casa prácticamente abierta, ¿no? Entonces, también para producir esa especie de efecto chimenea, ¿no? Y ese poco de calor que se pueda quedar ahí almacenado, pues fuera expulsado por ahí arriba. Otra vez el tema de los muebles que hablábamos antes, ¿no? Cómo precisamente por las restricciones que nosotros mismos ponemos en nuestra arquitectura, tenemos que acabar diseñando los muebles, ¿no? Porque estamos haciendo camas con cabeceros que no pueden ir contra la pared. Ningún mueble de esta casa puede ir contra la pared, porque todas las paredes tienen un uso, tienen algo. Entonces, bueno, pues también nos dio pie a investigar y a hacer nuestros propios diseños a lo largo del proyecto. En este es el punto en el que, digamos, la casa conecta también por la topografía que nos encontramos con la parte inferior, con la parte del garaje, y de cómo nos encontramos con esa figura de la escalera, ¿no? Por primera vez, ¿no? Una escalera doméstica. Ya no eran las escaleras esas maravillosas que hacíamos en los museos, en los auditorios, entonces, bueno, pues venga, vamos a pensar en una escalera doméstica. Entonces nos gustó, bueno, pues esa figura de la escalera circular que no se pegaba a ninguna de las paredes, porque claro, era un elemento que tenía que estar encajado, que tampoco podía tocar las paredes. Y otra vez, una de esas salas, en este caso no el 25% de la casa, pero sí un 9, que hubo que convencer para decir, bueno, esta salita de aquí es para la escalera. Y entonces empezamos trabajando sobre esta figura gaudiniana, ¿no? De la escalera de caracol que acaba cerrándose sobre sí misma y acaba generando ese peto en sí mismo. Y cómo este señor, el cliente nuestro, bueno, su familia originariamente era de San Sebastián y entonces nos dijo, no os preocupéis, tengo ahí un amigo mío que hace hélices de barco y hace cosas de tal, se lo voy a encargar a él. Y yo, pues fenomenal, porque digo, yo le explicaba, digo, esa superficie inferior es alabeada, digo, esta no es complicadita. No, este lo hace y tal. Entonces hablo ya, nos vamos a San Sebastián, hablamos con él. Sí, nada, esto fenomenal, esto, yo aquí te hago una hélice, una chapa. Y yo miraba y decía, pues va a ser impresionante esto de doblar una chapa. De esa manera, efectivamente, después de un año, no llegaba a la escalera, y después de un año ya me dice, oye, lo tengo, ya está. Y yo, bueno, pues vamos a verlo. Y el tío se lo había hecho con flejes, uno a uno, como podéis ver ahí, claro, porque no había otra manera de hacerlo, ¿no? Dijo, bueno, he roto 2 máquinas para hacerlo. Y ya por sus narices, ¿no? Pues acabó haciendo esta bellísima escalera que luego la introdujimos, como pasó también en la Casa Blanca, antes de hacer el forjado de la última planta, que llegó también en ese viaje desde San Sebastián hasta Cáceres, que parecía una de esas turbinas, ¿no? Que ves en el coche cuando vas por la carretera, y que luego ya pues cupo, porque todos mirábamos y decíamos, joder, ¿cómo no quepa? ¿Qué hacemos? Y que de alguna manera conecta esa planta de vividera de la casa con la parte inferior que tiene que ver con el garaje, ¿no? Luego ya la planta de cubierta con esas 9 piezas y como resumen pues un poco ya lo que os hemos contado antes, ¿no? La planta baja con esos muebles, ¿no? Casi de madera, ¿no? Que son todos estos, todo esto es prescindible, digamos, se podría eliminar cualquiera de ellos. Luego esas 4 grandes vigas, ¿no? Que atraviesan el espacio y que generan cada una de las estancias y ya finalmente la cubierta que estamos viendo aquí en esta imagen a la derecha, ¿no? Ya, por último, bueno, el tema del jardín, que no lo hemos tratado mucho, pero que en todos los proyectos pues lo que intentamos es trabajar y ahora con especies autóctonas, especies que bueno, ahora hay una serie de viveros, esto lo digo también por si hay gente, o sea, esto del paisajismo también es otra de las cosas que los arquitectos hacemos fenomenal, o que nos gustan mucho y que podemos llegar a tomarlas casi como nuestras, ¿no? Y a nosotros nos interesan mucho. Entonces, bueno, pues parte de todos estos proyectos, todo lo que tiene que ver con el paisaje más inmediato, pues también lo hemos trabajado y lo hemos intentado hacer en el estudio.
Hay unos viveros franceses ahora, que están en el sur de Francia, que trabajan sobre especies estresadas, ya son casi como esquejes que puedes comprar ahí, obviamente pensando que luego las tienes que llevar donde están, o sea, es decir, que tienen que sobrevivir en ese clima específico donde tú las lleves, y que hacen que el primer año las tengas que regar a mano y que luego ya por sí solas funcionan sin riego ninguno. Entonces, bueno, pues ese paisaje de encinas, de las especies que fuimos capaces de encontrar. Estos son fotos de la casa recién acabada. Ahora mismo este es un vergel de plantas, de jaras, ¿no? Todas esas plantas que ves que van saliendo en los márgenes de las carreteras y demás, pues luego puestas ahí son preciosas, ¿no? Por último, os voy a poner un vídeo que tiene que ver con esta casa y que espero que se pueda activar. Creo que ahora tengo que dar al enter. Sí. Es un vídeo que hizo nuestro fotógrafo, Luis Asín, que ha fotografiado la obra desde el inicio de Massieu de Tuñón, que sigue haciéndolo para nosotros ahora, que es muy bonito pensar en cómo un fotógrafo puede hacer el trabajo tuyo de toda una vida, ¿no? Porque la misma mirada llevada desde el principio. Entonces le pedimos en este caso que hiciera su primer vídeo de arquitectura, ¿no? Entonces veréis que es un vídeo muy sencillito, de imágenes fijas, donde casi entiendes que es una película, pues porque se mueven un poquito las plantas o por el sonido, ¿no? Casi como esas películas de Chris Marker, ¿no? De la JT, ¿no? Que es como, para vosotros los estudiantes, como un PowerPoint animado, ¿no? Casi que también los arquitectos somos capaces de hacer películas, ¿no? Y casi como con estas imágenes tan estáticas. Tema ya, ahí ya veis la vegetación pues un poquito más crecida, el tema del agua, ¿no? De hacer una alberca más que una piscina, que pudiera parecer un sitio donde los animales en el campo pueden beber, ¿no? El tema de cómo la casa se mira, el enfilad, ¿no? El enfilade de cómo atravesamos continuamente la casa de un lado a otro, ¿no? De forma constante. Existen puertas entre medias, esas puertas siempre están abiertas, están almacenadas en el espesor del propio muro. Esos huecos que veis ahí para que las puertas, que son todas correderas, hechas por nosotros con un carpintero de ahí. O sea, aquí no hay nada comercial, ¿no? Todo ha sido hecho con las personas que encontrábamos ahí, esos muebles específicos para cada una de estas salitas, ¿no? Esa es la mesa de trabajo del propietario, con esos cabeceros que veíamos antes, ¿no? Que también no pueden estar contra la pared, ¿no? Y cómo enfrentamos ese salón, esa cama, cada una de las estancias a esas encinas que había ahí, porque hay varias encinas, ¿no? Y cómo las enmarcamos, ¿no? Con cada una de las ventanas. El salón de la niña, ¿no? De la hija, que también tenía ahí su espacio para vestidor, para cambiarse, para trabajar. El jardín ahí al fondo. No hay ningún elemento de iluminación que venga de arriba abajo, o sea, todo es una iluminación baja, que eso veréis que es una constante en todos los proyectos que hemos hecho. Estos son los propietarios, ahí está Marta, la mujer de José, su hija. Nos hizo mucha ilusión porque todavía seguimos recibiendo mensajes de ellos de agradecimiento y de felicidad. Esa diagonal, ¿no? Que se abre en las esquinas a través de concatenar casi esas dos ventanas. Al final, pues eso, hemos hablado de 4 proyectos
con un mismo sonido, ¿no? Yo creo que se puede ver que estos 4 proyectos comparten muchas cosas, con un sentido diferente en cada una de ellas, que ha sido lo que ha hecho que cada una sea especial en sí misma, pero que más allá de esas diferencias, todos estos proyectos yo creo que lo que reivindican es una arquitectura pues más social, más participativa, una arquitectura que sea capaz de cambiar y de transformar la ciudad, la sociedad. Una arquitectura que, en palabras de Emilio, esté hecha para las personas, por las personas y con las personas. Una arquitectura que sea capaz de oscilar entre el sonido y el sentido. Muchas gracias. Muy bien, interesante, ¿verdad? ¿Queréis preguntar algo? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera probar? Tenéis hambre, ¿no? Debe ser. Es la hora. Bueno, yo no voy a preguntar nada, voy a comentar. Me pareció preciosa la conferencia, la verdad que una conferencia sobre 4 proyectos, como tú decías ahora al final, relacionados entre ellos, tan interesante, ¿no? tan concreta, ¿no? Que uno le invitan a una conferencia y trata de contar el mayor número de cosas posibles, ¿no? Y venir a hablar solamente de 4 viviendas así, pues la verdad es que es una lección de sabiduría interesante, la verdad que sí. Bueno, no sé si queréis preguntar alguna cosa o no. Esta es la 4ª conferencia que cierra el ciclo, el 2º semestre. Espero que haya sido productivo, ¿no? Mira, Carlos, sí. Pues paso a Carlos. Como persona seria, no, me veo en la obligación casi como cumplidor. Como persona seria, vamos, más que nada por agradecer, ¿no? El otro día lo hizo Jesús o Fernando, nos están hoy, claro, como alguien nos tenemos que arrancar, además de Alejandro, el ciclo tan fantástico que has organizado este curso y agradecer lógicamente este colofón tan maravilloso, ¿no? Que yo creo que hay que agradecer primero el sonido, el sentido, todo, que es maravilloso, lo bien, en fin, lo profesional que es en todo, ¿eh? Esto, bueno, lo digo a los alumnos y como sé que también que Tuñón Mansilla y Tuñón Albornoz, ¿no? Yo esto lo decía de Moneo cuando daba sus clases en Harvard, y hay que ser profesional en todo, ¿eh? Entonces la conferencia de hoy ya no es el magisterio de la obra, el sonido, el sentido. Claro, los que somos de este lado de aquí nos apetece saber cómo se ventila el baño, cómo se pone no sé qué. Pero eso es una tontería, que no vamos a quitar el sonido tan maravilloso de ahora con esta tontería. Los que en la primera fila lo pensamos, ¿eh? Los de la segunda no. Pero los de la primera fila luego en la comida preguntaremos sobre todo eso, porque para que este sonido, ese sentido sea así, hay una técnica detrás extraordinaria, ¿no? Entonces yo simplemente quería, pues, vamos, congratularme de conocerle hoy, ¿eh? Bueno, no me he presentado, perdona, yo soy Carlos Abarta, arquitecto de la escuela, profesor, ¿eh? Y bueno, como me toca ser coordinador de alguna cosilla, pues me he visto en la obligación pues de dar las gracias, ¿no? Dar las gracias. Emilio vino aquí otras ocasiones, creo que ha estado una vez en la Institución Federal Católico, otra vez vino aquí también a la escuela, y es una maravilla pues que hoy, no, pues iba a decir la sabia joven, una tontería que digo, ¿no? Pues la renovación del estudio, ahora Tuñón Albornoz, pues que hemos tenido la suerte de conocerle y disfrutar esta estupenda conferencia, que no tengo mucho más que decir. Y luego también ya en petit comité hablaremos de Van der Laan, porque a mí todo esto, los silencios, me ha venido también este maestro de arquitectura, esto ya lo digo también para los de primera fila, los de la segunda, pues da igual, ¿no? Van der Laan, un monje benedictino que traigo de no sé qué orden, sí, que con estos silencios, estas arquitecturas, a mí me ha venido ahora
ahora, lo digo porque como hay que ser naturales en esta vida, pues cuando has estado hablando de toda esta conferencia tan maravillosa, pues a ratos me venía Van der Laan, que no tiene nada que ver porque es una tontería lo que digo, simplemente pues enhorabuena por este... Muchas gracias. Tiene mucho que ver en esas mitologías que nosotros tenemos en el estudio. Van der Laan es de esas figuras que aparece continuamente, ¿no? Yo creo que es un nombre que deberíais apuntaros. Él es un monje que hizo su propio monasterio. Está en una zona, para los que viajéis por ahí, entre Holanda y Bélgica. Yo estuve ahí una vez. Y bueno, una arquitectura de ladrillo, de hormigón, preciosa. Bueno, muchas gracias. Me ha hecho mucha ilusión poder hablar también con vosotros, estudiantes, de estos 4 proyectos con esta escala tan pequeña, ¿no? Porque al final es verdad que os va a tocar salir ahora en breve y os va a tocar trabajar y no nos va a tocar o no os va a tocar hacer museos, no os va a tocar hacer auditorios ni universidades, ¿no? Os va a tocar empezar con cositas pequeñas, ¿no? Entonces esa escala de lo doméstico, de lo pequeño, del mueble, del jardín, bueno, pues animaros a que cambiéis vuestra mirada también o focalicéis vuestra mirada a este tipo de arquitectura, porque será la primera con la que vais a tener que lidiar cuando salgáis y la que luego os abrirá pues otros campos, otra escala, ¿no? Otros mundos. Y luego el tema de trabajar con la coherencia, ¿no? O sea, es decir, que desde que ya estáis aquí o casi desde el momento que salís, ¿qué queréis ser, qué queréis hacer, ¿no? Y que todo lo que hagáis tenga una línea, una coherencia, ¿no? Esa cosa que hablaba del sonido, ¿no? De vuestras obsesiones privadas, ¿no? De las cosas que os gustan, que las sepáis ordenar, que las podáis reflejar, que se puede en todas las obras que iréis haciendo según salgáis de la carrera. Que es verdad que luego tenemos todos y tendréis unas construcciones muy fuertes de programa, del cliente, de la normativa, etcétera. Pero que nunca perdáis esa ilusión, ¿no? Y esa especie como de forma de hacer en la que podáis solapar al mismo tiempo vuestras inquietudes, vuestras obsesiones más personales con lo que luego es la profesión, y que decía Carlos que luego, pues bueno, poco a poco pues ya os irán afectando cada vez más, ¿no? Pero bueno, animaros eso a que entendáis que hay arquitectura en todas las escalas, hasta haciendo un mueble hay arquitectura, ¿vale? Y nada más. Bueno, en línea con lo que decías, quería recordar una frase que recuerdo que a mí me dijo Rafael Moneo, como un maestro mío y de Emilio, que decía, que se me quedó grabada, porque me lo dijo cuando yo era muy joven y estaba empezando a trabajar, ¿no? Y yo un poco humildemente haciendo pequeños proyectos me dijo, no, Fernando, no hay proyecto pequeño. Realmente lo que hace grande un proyecto es la intensidad que pone el arquitecto en ese proyecto, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy tenemos una palpable demostración, ¿no? De que nos has mostrado proyectos de pequeña escala, pero que son grandes proyectos de arquitectura, ¿no? Sin lugar a duda. Y en ese sentido, pues como bien decías, creo que tu intervención hoy aquí es muy pedagógica, ¿no? Para que nuestros alumnos vean que efectivamente es así, que no hay proyecto pequeño y que es necesario aplicarse con la intensidad, el cariño, la sensibilidad, la dedicación que se ve que habéis invertido vosotros en estos proyectos para realmente hacerlos grandes, ¿no? Desde el concepto inicial, que es claro, contundente, coherente, hasta el último detalle, ¿no? Hasta llegar al diseño mínimo de cómo encaja el tirador y cómo se introduce cada pieza de mobiliario de esa manera tan precisa, ¿no? Y tan rigurosa y tan bonita al mismo tiempo, ¿no? Así que ha sido, creo, una grandísima lección, una vez más, para todos, y espero que sigamos aprendiendo de vosotros en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Nada, sí, nos interesa mucho eso, ¿no? Quizás es curioso para los que no
conozcáis la obra de Masí y Tuñón y que a lo mejor ahora, pues ya espero que cuando salgáis, pues hagáis alguna investigación. Claro, venías de una escala enorme, ¿no? Pues como era el Museo de las Colecciones Reales, que os recomiendo que vayáis a ver ahora en Madrid, o de el Auditorio de León, el Musac en León, o no sé, el Museo de Zamora. Y claro, de repente tener que dar ese salto, ¿no? Es complicado, ¿no? En la arquitectura también hay otra cosa, que es que se nos pide, o se da por hecho que somos capaces de saltar de una escala a otra y seguir siendo maravillosos, ¿no? Y eso, en realidad, no es ni mejor ni peor, yo creo, ¿no? Pero es verdad que en obras de otros arquitectos, pues a lo mejor se nota más, ¿no? Es muy complicado saltar de la escala grande a la escala pequeña y seguir siendo tú mismo, ¿no? Pero bueno, quizás en este ejercicio, ¿no? Casi obligado, ¿no? Que contaba del año 2014, tener que saltar a esa escala tan pequeña con esta primera vivienda de la Casa de Piedra, sin querer dejar de ser lo que habíamos venido siendo, ¿no? En esa especie de discurso que tenía que hilar con todo ese tema de las geometrías, de la igualdad y la diversidad, de la repetición y el azar. De repente, ¿no? Bueno, pues encuentras encuentras una nueva identidad, ¿no? Una nueva forma de hacer que ahora, de hecho, está contagiando. Ahora tenemos proyectos otra vez más grandes. De alguna manera, esos proyectos más grandes se están contagiando de esta especie de domesticidad, ¿no? O sea, hay mucho de lo anterior en estos proyectos y ahora empieza a haber en los proyectos de mayor escala mucho de esto, ¿no? Que en el fondo es el inicio y el punto de partida del estudio, de lo que estamos haciendo en el estudio a día de hoy, ¿no? Y cómo precisamente en esa escala pequeña pues hemos encontrado una nueva vía, ¿no? Claro, es que el proyecto pequeño a veces es un laboratorio, ¿no? Efectivamente. Para experimentar cosas que luego se pueden sí. exportar a otras escalas. Sí. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Parece? Muchas gracias, Carlos. Gracias.